Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que compartimos con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta en un recorrido por los principales hechos alrededor de nuestro planeta. Empezamos en América Latina, Uruguay me parece que Uruguay, en donde todavía no había nada para nadie. Exactamente, 100% escrutado y apenas de ventaja le saca la coalición de derecha, que no puedo calificar de otra manera, presidida por Lacalle Pou, 28.666 votos. Siendo así, se habla de un empate técnico y se espera que muy pronto, el próximo jueves, se diga cuáles son los resultados, porque tienen que volver a recontar los votos, ¿no? Pero eso, el estrecho margen. Pero precisamente ese estrecho margen es una respuesta clara del empuje que tuvo el Frente Amplio. Claro, Porque, claro. como bien lo dice Humberto, una coalición le echaron la vaca. Sí. Llegaron a la segunda vuelta con el 50% de los votos de la primera. Entre el 28 del Partido Nacional, el 12 del Colorado y el 10 de Cabildo Abierto. Pero parece que lo que determinó ese vuelco de última hora favorable al Frente Amplio fue un presunto video violatorio de la normativa electoral de Marín y Ríos, el de Cabildo Abierto, donde le pedía el voto a los militares. Qué bien. Me parece una buena Me parece que también de alguna manera se dice que tuvo influencia en ese resultado a última hora favorable al Frente Amplio, el rol que jugó el voto de uruguayos en el exterior, ¿no? Que fueron a votar masivamente a favor del Frente Amplio. A favor del Frente Amplio. Pero a estas alturas también. Pero bueno, ¿cuánto representan los votos en el exterior? Es un porcentaje relativamente bajo, pues. Bueno, no está determinado, pero te dice. Es que lo que pasa es que un porcentaje relativamente bajo, cuando es bien estrecho, claro, sí juega, pues claro, evidentemente que juega, ¿no? No, es que juega siempre, pero ahí puede ser el decesor, ¿verdad? Ahora, decir, son 28.000 votos de diferencia, 28.000 y resto 666. De votos. Y a diferencia de cualquier otro espectáculo electoral, aquí el Frente Amplio llamó a tener paciencia, llamó a tener calma. No andar pegando gritos en la calle y menos andar caldeando ánimo, llamó a tener calma, esperar la decisión del Tribunal Electoral. No es mucho, los votantes no son muchos. Imagínate vos que de una población de 3 millones hay 2 millones, poco más de 2 millones y medio o alrededor de, poco más de 2 millones y medio de votantes inscritos y votó. Imagínate vos, 2.400.000. No llegaron a los 2 millones y medio. Pero se sacaron bastante, es decir, lo que implica una participación. 90.13% de participación. Una participación altísima para segunda vuelta, además. Lo que quiere decir la importancia que le están dando los uruguayos a esta elección, y a ese cambio, o a esa transformación, o a esa necesaria continuación que deben tener las políticas. Todo está ahorita en el aire, ¿verdad? Sí. Me parece así que es interesante quizás hablar un poco en el Frente Amplio, cuáles eran las características del Frente Amplio, porque en total vimos pero mira, antes que entremos a eso, fíjate en este cuadro. Ajá. En este cuadro están los votos de la primera vuelta y los votos de la segunda vuelta. Evidentemente que hablan de una participación mayor para Lacalle Pou. Imagínate el 67%, porque del segundo lugar que alcanzó en la primera vuelta, con casi 700.000 votos, pasa a 1.168.000 votos, que es la suma que mencionaba más temprano Humberto. El 22% de los colorados de Cabildo Abierto, sumado al 28% que él había obtenido, más o menos. Que contrasta con ese 20% que sí es meritorio de alguna manera de Daniel Martínez, porque esos son votos ganados, no son votos puestos, que es lo que logró en la coalición Lacalle Pou.
Con todo y todo, estamos hablando que quien vaya a la presidencia tiene más de un 40% de representación del Frente Amplio en el Legislativo. No lo gana todo ni lo pierde todo. Sí, lo que no está claro es cómo están distribuidos los equilibrios de poder a lo interno de la coalición favorable a la calle Pou, ¿no? ¿Cuál es el peso específico del Partido Nacional, que obviamente tiene que ser mayoritario por razones obvias, del Partido Colorado y particularmente el Cabildo Abierto? No olvidemos que en cualquier caso el general Ríos Marini es el Bolsonaro uruguayo, ¿no? Sí. Precisamente por eso ves que la composición, que no está muy clara, como lo dijiste, en esta coalición, en términos, digamos, del legislativo, está más que clara en términos del Frente Amplio. O sea, de cara al poder legislativo, me da la impresión de que el Frente Amplio tiene mucho más margen de maniobra que los otros. Sí. No, sobre todo que lo que está en juego, aparte de ese desconocimiento de cómo va a integrar su gabinete de gobierno, suponiendo que sea proclamado vencedor la calle Pou, porque él dijo ayer mismo cuando iba a votar que no iba a dar a conocer quiénes son sus ministros. ¿Ya? Había dicho eso, pero ya más temprano, creo que el viernes, había anunciado que ya había hecho cita con Tabaré Vázquez para este lunes en el Palacio de Gobierno para hablar de la transición. Sí, pero todo eso está en el aire por hoy. Porque incluso también hay un programa de gobierno que suscribieron al acordar la coalición después de la primera vuelta, pero no se sabe cuáles son las medidas que tiene ese programa de gobierno. El único compromiso en el sentido amplio de la calle Pou, tanto que cabeza visible de la coalición, es que han afirmado que no van a anular lo que se conoce como la llamada agenda de derechos. Exacto. El primer punto que tienen en común es que no van a echar atrás las conquistas del Frente Amplio. Significa que no van a echar para atrás la despenalización de la marihuana, ¿ya? Sin ir más lejos, ni del aborto, ni del matrimonio homosexual, ni la protección de las personas trans. Pero te cuento una cosa, esos tres elementos que estás diciendo efectivamente tuvieron una connotación negativa para el Frente Amplio, sobre todo en la parte rural. Sí, porque estás hablando, entre otras cosas, también de la influencia del sector evangélico, del sector católico, etcétera, y de las partes conservadoras que básicamente lo encontrás en la parte rural del Uruguay. Eso te explica que despenalizar el aborto, autorizar el matrimonio homosexual y legalizar la marihuana, pues no cae bien en la mentalidad conservadora, sobre todo del mundo rural. Y además, lo que estás viendo en estos últimos años es que esa parte conservadora es importante. Ahí, viste para hablar de Centroamérica, las elecciones de Costa Rica, por decirte algo, que se supone que es muy liberal, socialdemócrata, etcétera, etcétera. Hombre, estuvo en patitas de cucaracha por la influencia de los evangelistas, etcétera, etcétera. Con Alvarado, precisamente. En primera vuelta ganó Así es. Otto. Y si no, ¿cómo además aplicás a Bolsonaro? Si no es con el concurso de esa fuerza. Efectivamente. Así es. De manera que eso, lo que decíamos al principio, no hay nada para nadie. No hay nada para nadie todavía. Hasta finales de esta semana en que el Tribunal Electoral uruguayo se va a pronunciar ya con los votos, con el recuento oficial, porque todo esto era un recuento preliminar. Sí. Entonces va a ser el oficial final el que se va a presentar y seguramente habrá declaratoria de ganador. El miércoles jueves, ¿verdad? Después del jueves. Yo había leído que era para el viernes. Y todo el mundo está muy atento. Porque hasta el jueves hay preguntas, algunos sectores se están preguntando, ¿será una réplica a Bolivia, qué sé yo, demasiado tiempo? Pero yo creo que es lo normal que para el recuento de todo esto. No, y además, no hay nada extraordinario. Los dos, tanto Lacayo Pou como Martínez, aceptaron que sea de esa manera, pues para darle total claridad a los resultados. Precisamente para evitar cualquier sombra. Así es. Así es. Mientras eso ocurre en Bolivia, las cosas no están. Mientras eso ocurre en Uruguay, las cosas no están tan claras como
No, lo único que está claro es que aprobaron una ley mediante la cual habrá elecciones en Bolivia a más tardar en el mes de mayo próximo. Y está claro que no puede participar como candidato ni Evo Morales ni su vicepresidente Álvaro García Linera, porque ya les aplicaron, antes de que el Tribunal Constitucional eche para atrás la posibilidad de presentarse a la reelección, que era el caso puntual de Evo y García Linera, ya dijeron que no pueden ser candidatos. Y no solamente no pueden ser candidatos por el impedimento constitucional que están habilitándolo nuevamente, o está en apelación al Tribunal Constitucional, sino porque le están abriendo proceso penal acusándolo de delitos de lesa humanidad, tanto a Evo como a García Linera. Que es una cosa que yo no entiendo, porque es decir, los delitos, la represión y los asesinatos se han cometido después de la salida de Evo de Bolivia, y ha sido a mano de el gobierno autoproclamado. Pero es que acordate que esa iniciativa del juicio no es una iniciativa no es una iniciativa del Poder Legislativo. Eso es básicamente la presidenta actuante, la señora. Sí, por eso te digo, es decir, a ver, Cairo tiene que irse del programa en 5 minutos y desaparece el vaso en los siguientes 10 minutos, entonces yo no puedo decir que Cairo es el responsable de que desapareció de haber desaparecido el vaso. No, pues, claro. Sí, pero tenés que tomarlo como un sobreseguro político para marginar lo más posible a Evo. Claro, si Evo es una sombra muy fuerte. Lo que llama la atención de todas formas es ya la incipiente división del movimiento al socialismo, porque en la misma votación para aprobar la ley de elecciones ya votaron una parte del movimiento al socialismo en contra de la otra. Pero mira, ahí... Pero antes de eso, antes de que se fuera Evo, parte de la COP se había sumado también a... Es que ahí está el elemento... Esa fue la famosa sugerencia. Sí. Se sumaron a la sugerencia militar de que renunciara. Pero es que ahí está el elemento del referéndum, que sea causó cierto escozor, ¿verdad? Pero además, ya ahorita en estos días, Evo anunció que él estaba dispuesto a renunciar a cualquier candidatura y demás por con la tal de la pacificación. Que de alguna manera me parece que la votación en el legislativo del MAS responde también a esa posición de Evo. Ojalá, porque el MAS cuando más necesita, valga la redundancia, cuando más necesita estar sólido y unido es ahora. Pues sí, pero es que ¿qué es lo que se abre? Aparte de esa incipiente división que comentábamos antes a lo interno del movimiento al socialismo, más tensión de cara a la pacificación del país, porque hoy por hoy la mayoría, por no decir la totalidad, de los integrantes de los tribunales electorales regionales y nacionales están presos. De manera que después de esta promulgada ley, que es bueno que comentemos que la ley salió adelante después de que de que fue negociada entre los espúreos de la Áñez y compañía, ¿ya? Y la gente del MAS, pero con la mediación de la Iglesia y de organismos internacionales. Así. Y hay un paso previo, Humberto. Antes de comenzar a discutir esa ley, bajo la presidencia de la señora esa, reconocieron de facto a la señora. Así es. Sí. Vos lo ves en la OEA, el representante de la OEA es el representante de la señora Áñez, ¿no? Por eso. Y entonces... y aceptado y reconocido por la OEA. Ahora tienen que nombrar a los magistrados nacionales del Tribunal Electoral para que convoquen a las elecciones. Sí, pero de todas maneras, desde el punto de vista estrictamente legal, el Congreso no se ha manifestado sobre la señora. No, pero es que están actuando de facto. Ni sobre la renuncia. Están actuando de facto. Ni sobre la renuncia. Ni sobre la renuncia de Evo. Sí. Conocieron pero no ha habido un pronunciamiento expreso sobre ese particular. Hay un limbo todo complicado. Esto del Tribunal Electoral Boliviano, a ver, porque el día 10 de noviembre, que Evo anuncia temprano en la mañana que se va a convocar a nuevas elecciones,
habla de crear un nuevo órgano electoral. Porque lo que yo entiendo es que el órgano electoral en Bolivia se crea para las elecciones. No habiendo elecciones, no existe un órgano electoral como tal. Es decir, no es aquí no es como aquí en Nicaragua, que hay un poder del Estado, que es el Consejo Supremo Electoral, de forma permanente. No, allá, por lo que yo he entendido, se crea un órgano electoral para las elecciones, ya sean estas regionales, municipales, ¿Cómo está eso, generales. ¿Cómo está eso? ¿Qué cosa? Eso, de que no existe un órgano electoral permanente, que se crea de acuerdo a cada elección. Por eso te digo, pues es lo que te estoy diciendo. Ahora, ¿qué falta? Hay una ley electoral aprobada de consenso con mediación internacional de por medio, vale la redundancia, ¿no? Ahora no hay miembros integrantes de los tribunales electorales porque están presos acusados de haber cometido fraude. Pero independientemente de que estén presos, se crea siempre un nuevo órgano electoral. Eso es lo que se va a hacer. Ahorita, ¿qué es lo que pasa? En estos 2 días, según he podido verificar o leer por ahí, tienen que elaborar un reglamento de selección de los posibles miembros de los tribunales electorales. Y a partir de que está el reglamento de selección, después de las próximas 48 horas elaborado, hay 20 días para elegir. Para proponer y elegir miembros. Eso es la parte administrativa. Tienen 90 para las elecciones a partir de ahora. Así es. Bueno, vamos pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. Seguimos hablando de América Latina al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estábamos hablando aquí en la pausa acerca del YouTube. El programa está en YouTube, está disponible en YouTube. Los programas prácticamente 24 horas después de haber sido emitidos en vivo en Extra Plus, en la edición de televisión abierta. Colombia. Paro en Colombia la semana pasada. Paro nacional el jueves pasado. Paro nacional el jueves. Represión. Bueno, hubo reacciones, como el paro estaba anunciado, hubo reacciones del gobierno y especialmente de los uribistas en contra del paro. Hablaron de violencia en el paro desde antes que ocurriera el paro. Cerraron la frontera, sacaron a la policía a las calles, detenciones preparo. Anuncios de toque de queda en caso necesario. Sí, que al final es lo que ha terminado ocurriendo a manos de alcaldes. Hay un estudiante de 18 años en cuidados intensivos por el impacto de una bomba aturdidora. Pero además... Y corrió, en internet corrió un disparo a un detenido. Oficialmente dicen que reconocen, yo no sé cómo hicieron para contarlo, 253.343 participantes, ¿verdad? En Bogotá. En toda Colombia, eso oficialmente. Dicen los del paro, no hombre, la mitad de la población de Colombia. Yo creo que ni uno ni lo otro, ¿verdad? Pero efectivamente, en cualquier caso fue una... fue multitudinaria. Una protesta masiva. Pero con que tenga más de 5 millones, hermano, en Colombia. La mejor prueba de todo eso es que ayer Duque convocó a una conversación nacional en el Palacio Presidencial de Nariño y convocó a los alcaldes y gobernadores electos del pasado 27 de octubre, ¿ya? Para empezar un diálogo. Entonces ya vienen las principales críticas del Comité Nacional de Paro, que le dicen abiertamente a Duque: presidente, sea serio, empezando por la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Usted quien tiene que convocar es al Comité Nacional de Paro, que organizó esta movilización masiva. Es a los representativos, por supuesto. Y hoy convocó Duque a determinados sectores sociales. Supuestamente iba a hablar sobre 5 grandes temas. Pero lo que le dicen que ese no es el problema. Sin ir más lejos, la alcaldesa electa de Bogotá, a Claudia López, le dijo: si aquí no se trata de venir a hablar sobre medio ambiente, aquí lo que hay que resolver son los problemas más urgentes de la mayoría de la población colombiana, que está marginada y que sufre
cualquier discriminación, abandono por parte de las instancias estatales. Entonces, así están las cosas. Bueno, pero en todo caso, el paro, que además estuvo acompañado de manifestaciones, fueron señaladas de violentas o fueron señaladas como violentas en algunos casos. Incluso el viernes por la noche hubo un coche bomba en una estación de policía, que dejó varios heridos, no muertos, pero sí varios heridos. Y se acusó desde el gobierno inmediatamente, sin que mediara investigación ninguna, par de minutos después de la explosión, se estaba acusando desde el gobierno a los protestantes, a los manifestantes que estaban participando en el paro y las manifestaciones en Colombia. Pero bueno, en esa combinación de manifestación, yo no sé quién acompaña a quién. Probablemente el paro acompañaba las manifestaciones, porque los multitudinarios eran eso, ¿verdad? Sí, es que el paro fue el detonante de las manifestaciones y marchas a nivel nacional. Exacto. Y las mismas que continúan, porque hoy siguen las marchas y el decirle que se deje de estar hablando de educación, salud, paz o infraestructura, que es la agenda oficial que ha presentado la Presidencia de la República. Pero que además está dando un margen de cualquier colombiano. ¿Cuáles son los avances del diálogo? ¿Y para qué van a hablar tan en términos generales? Hoy hay más marchas, además que se suman a la celebración del Día Internacional contra la violencia contra las mujeres. ¿Sí? Así entonces, es. Pero está dejando un margen que me suena muy grande. Dice, a los colombianos que quieran opinar sobre el medio ambiente, educación, desigualdad, promoción del desarrollo, respeto a la violencia, etcétera, etcétera, tienen, dice, hasta el 30 de marzo. Hasta el 15 de marzo. Te imaginas vos, desde ahorita hasta el 15 de marzo. Me da la impresión de que esa es una envoltura para... Pero quiere curarse, eduque en para salud, curarse. Para que no le pase lo de Piñera. Es decir, la situación complicada que tiene Piñera. Hombre, por lo menos está aprendiendo. Nunca dijo estamos en guerra, como Piñera. Pero sacó el ejército a las calles. Pero que ya está claro. Lo único cercano a un acierto que yo veo es que haya convocado a los alcaldes y a los gobernadores después de la derrota que sufrió en el 27 de octubre a nivel de gobernatura y alcaldía, ¿me entiendes? Eso es lo más sensato. Pero por lo demás, le dice, no, es que esta es la ruta, este diálogo es el inicio de la ruta para cerrar la brecha social. Y entonces vuelve con el plazo de marzo, hasta el 15 de marzo, para que le manden propuestas, dice, sobre 6 grandes temas. Dice, crecimiento con equidad, transparencia y lucha contra la corrupción, educación, paz con legalidad. ¿Qué significa paz con legalidad? Cuando no cesan, eso es lo que le dice, los asesinatos de ex guerrilleros y de líderes sociales. Sí. Y creo que la vez más pasada, de 50 ex guerrilleros y más de 200. Es que la vez pasada habíamos hecho una cuenta que creo que era a una persona o a 2 personas cada 3 días asesinadas entre guerrilleros y líderes sociales en Colombia este año, porque el año pasado la cantidad creo que fue superior inclusive. Sí, estamos hablando de este año. Sí. Pero ronda los 300, o un poquito más quizás, ¿verdad? Sí. La cifra la dejé, pero bueno, el caso es que paz y legalidad tiene que ver con eso, ¿no? Sí. Mientras Uribe esté metiendo ahí las manos, tampoco se puede esperar mucho del asunto, ¿no? Y el famoso 1%, o sea, la inequidad, la concentración de riqueza, la falta de empleo, la falta de confianza en el mismo gobierno, que ha perdido muchísimo, ha erosionado su popularidad de forma bastante intensa, ¿verdad? De manera que todo eso junto hizo un cóctel que ya venía dando señales desde hace rato y que se produjo ahora en el paro que no es cierto que y las manifestaciones que se han detenido, como dice Humberto, eso como decía Sucre Fresh, pique y se extiende, ¿no? Así es. Y entonces, ¿qué es lo que se hacía eco? Y parece que ese es un sentir nacional en buena medida en Colombia. La alcaldesa de Bogotá le dice que está planteando una hoja de ruta para cerrar la brecha social y un pacto de qué, dice, para relegitimar el poder. Si no se trata de relegitimar el poder, se trata de que con humildad reconozcan los errores. Y además que hay cumplimiento al pacto de paz. Así es. Sí.
Sí. Bueno, pero Duque no tiene mayor interés en cumplir ese. Y Uribe menos. No, es que cuando digo Duque no tiene mayor interés, es porque Uribe no quiere absolutamente, y esta es la lucha del pibe, evidentemente. Chile, ¿cómo está Chile? Antes que nos vayamos a la pausa. Es decir, han continuado las manifestaciones, tal vez no con la misma fuerza de hace 2 semanas, pero sigue la gente en la calle. Y el gobierno... La efervescencia está en torno a la discusión de que si constituyente sí, constituyente no. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Cómo la van a plantear? ¿Cómo se va a realizar? ¿No? Y contrario a otros casos, no tener bien definido quién es el dirigente de todo esto, en las manifestaciones, etcétera, ¿verdad? No, es que ahí hay movimientos sociales. A mí me parece algo parecido cuando en Europa y en particular en España se da aquel 15M, donde surgió Podemos, hoy Podemos, salvando todas las distancias, ¿no? Pero no hay efectivamente varias cabezas visibles que te permitan decir el liderazgo está por aquí. Sabemos que hay bastantes estudiantes que se han destacado en la lucha. Pero es que además vas a reír y puede parecer una crueldad, ¿no? El movimiento, el núcleo dirigente de algunos de los tuertos y tuertas, de los 200 y pico que se han quedado, ¿no? Como producto de la represión, que han perdido un ojo. En el caso de Chile, desde el 2006, las manifestaciones estudiantiles han sido continuas, 2008, 2011, 2012, etcétera. O sea, ha tenido una consistencia el movimiento estudiantil que no lo ha tenido en otros países. Sí, así es, efectivamente. Bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con los doctores Humberto Avilés y Cairo Padrón. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Dejamos América Latina tranquilo, ¿ah? Bueno, dejamos de momento la situación en América Latina. No, hombre, tenemos que quedar un poquito antes en Hong Kong. ¿O vas a empezar a hablar de Irán? No, ese es el Medio Oriente. Es el medio, claro. China. Sí. Bueno, pero hablemos de China primero, porque fíjate que en China hay 3 cosas interesantes. ¿De China o de Hong Kong? Primero de China y después de China a Hong Kong. Y derivamos a Hong Kong. Se hizo una presentación de una recolección de data de 17 medios mundiales, ¿verdad? Que incluye el Guardian, El País de España, Le Monde, New York Times, etc. El New York Times ya había hecho unas publicaciones sobre este tema que voy a hablar, y es el indoctrinamiento, le llaman, a la población uigur, ¿verdad? Que son 11 millones de personas, y en donde se supone que 1,5 millones de personas han pasado por ese establecimiento de reeducación. Bueno, digo que es interesante porque ya se conocía del tema, se había hablado del tema, pero no de una forma coordinada, tan precisa y producto de una investigación hecha por los 17 medios más conocidos del mundo occidental, básicamente, ¿verdad? Alrededor efectivamente del indoctrinamiento, de la reeducación de los uigures alrededor del Islam, ¿verdad? Etcétera. Me parece que es una lectura que deberíamos de tener y verlo más a fondo en otra ocasión. ¿Esto es al estilo de la reeducación de Mao? Bueno, desde la reeducación de Mao, antes de que comenzaran las revoluciones culturales, hasta las revoluciones culturales mismas, que debo de agregar que se llevaron en el saco en un momento determinado, nada menos y nada más que a Deng Xiaoping, ¿verdad? Y además al padre del actual, ¿verdad? Y si no hubiera sido
porque Deng Xiaoping fue compañero de Zhou Enlai cuando estudiaron en Francia, ¿verdad? No hubiéramos conocido mucho a Deng Xiaoping. O sea, tan grave como eso, ¿verdad? Uh-huh. Y en medio de todas esas revoluciones culturales en los 50, principios de los 60, estaban unos que estaban promoviéndose como liderazgo en su país, entre otros Pol Pot. Uh-huh. De manera que tuvo esa pequeña escuela. Uh-huh. Bueno, ese es un punto que está abierto a mayor comentario posteriormente. El segundo es, frente a lo que está pasando en Hong Kong y lo que está pasando en China, Trump de nuevo, ¿verdad? En una posición ecléptica clásicas. Estoy con Hong Kong porque están promoviendo la democracia. Estoy con Xi Jinping porque estamos a punto de terminar el mayor acuerdo comercial en la historia. Y además es mi amigo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces está con todo el mundo, ¿verdad? No importa que los de Hong Kong de alguna manera estén precisamente en una línea totalmente contestataria a China misma, que al final eso es lo que está pasando. Sí. De manera que don Trump está con todos y no está con ninguno. Pero sí que no se puede permitir el lujo de estar con nadie. Sí. Tal y como tiene la situación interna. Sí, a ver, ninguna de las últimas 10 declaraciones que ha recibido en la Comisión Especial del Congreso le favorece. Todo lo contrario. Porque la embajadora ante la Unión Europea, por favor. No, el embajador es el Sondland. El Sondland, perdón. Sí. Pues la embajadora era la de Ucrania. Sí. Fue tremendamente claro. Pero por eso, pues, callado se hubiera visto más bonito. Pero estar a favor de todos. Él no sabe callarse. Ese es uno de sus problemas. Es que ese es no es uno de sus problemas. Ese es su problema, diría yo, que no sabe mantenerse aislado de la situación para permitir que ésta pueda evolucionar y hasta entonces saber exactamente. Porque sigue hablando de cacería de brujas, ¿no? Y entonces dice que es un gran testimonio el de fulano, que lo favorece, y que es un gran mentiroso el testimonio de sultano, que no le favorece. Es decir, cada uno de los que va pasando, espérate que ahí viene el tuit. Cada uno de los que ha ido pasando frente a la comisión, espérate que ahí viene el tuit. Y el problema es que eso ha estimulado... Al grado que dice, yo a no lo conozco. Y aquel viene y dice, ¿cómo no? Si yo era el hombre de confianza de él. Para mí, en todo este asunto era de los tres amigos, se llamaba el caso. Pero es que, a ver, todo esta tuitopatía o tuitopatología trumpiana ha estimulado malos imitadores. ¿Cómo se llama el presidentito de Costa Rica? Alvaradito. No les da vergüenza sacar comunicados públicos como los que sacaron este fin de semana, metiéndose donde no los llaman. O sea, alguna vez hemos ido nosotros los nicaragüenses a meternos, salvo en la época de Somoza, cuando Calderón Guardia, que sí, pues se metió un batallón de la Guardia allá, pero ha llovido mucho, pues, nada que ver. Ahora se viene. Y todavía tratan de justificarlo diciendo que ellos son demócratas evangélicos. O no sé, pues, cuando nombraron como canciller tuvo que renunciar a la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque rápidamente le entraron indicios de nepotismo. Y aquí dijimos algo, no, pues incontinencia verbal en el mejor de los casos, pésimo émulo de Trump, porque que hay que quedar bien con Trump a toda costa, no sé, o con Pompeo. Porque le pasa la seña. Y sobre todo en respuesta a una actitud respetuosa que ha tenido del gobierno Nicaragua con ellos. Pues eso te digo, eso es lo cuando ha habido discrepancias alrededor de la Haya, etcétera, cualquiera que haya sido el dictamen, nosotros lo asumimos sin mayores problemas, etcétera, ¿no?
Pero bueno, el caso es que regresando a Hong Kong, ¿verdad? Da la impresión de que esta fue una elección, y está de moda el término ahorita, anti-establishment, ¿verdad? Sí. Totalmente. Anti-Carrie Lam. Anti-Carrie Lam, que es el establishment, ¿verdad? Tuvo una participación de 71.4%, que es considerada la de mayor participación de todas las que ha habido a partir de 1997, ¿no? Y que además le dio una enorme ventaja a los anti-Beijing, a los pro-democracia, que ayer que estaba leyendo estaban 229 a 100 de los 452, 201 era de ese movimiento. No, ya 387. Ahora 387 de 452. Van a ser 479 las próximas porque le van a dar más peso a la parte rural. Los pandemócratas. Sí. De verdad que hay que ponernos a pensar un poquito en ese anti-establishment, ¿verdad? Porque estás hablando de que estás en medio de... sos parte del territorio de China. Y sos una parte de que de alguna manera Macao también es otra que básicamente al mismo tiempo se dio la anexión de ellos, y Macao está tranquilo, ¿verdad? Pero de nuevo los antecedentes: Macao es portugués, fue portugués, colonia portuguesa, esta fue inglesa, tuvo más amplitud, etcétera, más grande, más fuerte, más influenciable por Occidente, etcétera. Pero perdóname, un dato que es revelador: en Hong Kong hay 18 distritos, 17 lo ganaron los pandemócratas. Sí. La única excepción son las islas exteriores a Hong Kong, que ahí sí son más conservadores porque son designados prácticamente las concejalías, ¿eh? Los designan en los jefes de poblaciones rurales, donde únicamente conservaron una cuota de poder. La Carrie Lam dijo: les recuerdo a los que están a los protestantes contra el gobierno, no empujar Hong Kong al caos. Es que eso te iba a preguntar, a ver, con esos resultados, ¿qué se puede esperar? Es decir, echar un pie atrás y volver a la condición de colonia, de protectorado. Hay un manejo que todavía lo puede hacer las autoridades de Hong Kong a favor de Beijing. Está la parte judicial y está la parte legislativa, ¿verdad? De manera que en términos de decisiones del sistema hay sus 4 cosas que hacer todavía. Pero esta elección, este tipo de demostración popular, espontánea, sostenida por más de 6 meses, fíjate que fueron muy inteligentes los antigobiernos, que dijeron: este próximo domingo, que son las elecciones, nadie hace nada, ¿verdad? Vamos a tener las elecciones en la mayor tranquilidad posible. Por el lado de Carrie Lam, pusieron 31,000 policías a cuidar todos los centros de los centros de la ciudad, porque esperaban exactamente lo contrario, ¿ah? De manera que ha tenido varias ideas tácticas y estratégicas interesantes. Decíamos hace rato, estaban en un lugar protestando en el centro, ¿verdad? Y llegaban y los rodeaban los policías, entonces se iban a los metros y se dividían en 3 direcciones, en donde iban a hacer al final de esa ruta manifestaciones. Entonces ya no era una, eran 3, etcétera, ¿no? Me parece muy interesante. De nuevo, el punto es: ¿qué va a hacer China? ¿Se va a quedar China simplemente pasiva ante todo eso? Y si le agregas todo lo que está la parte de que hablamos de los uigures y la publicidad y la imagen que le están dando, y además frente a unas elecciones dentro de unos meses de Taiwán. Sí. Porque esto, sin duda alguna, viene a influenciar enormemente al PPP de China, que es el que de Taiwán, perdón, que es el que tiene la plataforma independiente. Si esto de alguna manera se extiende a Taiwán y la plataforma pro-independentista agarra fuerza, no creo yo que el gobierno de China vaya a pasar mucho tiempo
simplemente siendo un espectador pasivo de todo esto. El uso de la fuerza. Como última opción. No sé, pero alguna sombra tiene puede haber, ¿verdad? Lo que pasa es que también en la prensa europea de hoy, al menos País y Compañía Limitada, hay bastante información audiovisual de violaciones chinas, de la República Popular China, en Xinjiang, por ejemplo, de torturados, prisioneros políticos torturados. Hay una ofensiva mediática de ese tipo. Así es. Aparte de lo que te estoy diciendo, a los 17. Sí. Entonces, bueno. Y de nuevo, lo importante aquí es que todo esto puede estar. Ahorita quizás lo más prudente sea no hacer nada. Precisamente porque tenés las elecciones en Taiwán. Pero una vez que pasen las elecciones en Taiwán, viendo el resultado que fuese, no se puede quedar muy pasivo que se diga. Sobre todo, si la influencia de estas elecciones de Hong Kong se traslada a Taiwán con el partido que tiene una plataforma política pro-independencia. Bueno, vamos, hacemos pausa nuevamente, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Hubo elecciones en Rumanía. Klaus Iohannis. Sí, ganó con el 65% de los votos. Este es un político conservador, pero que pertenece a un partido nominalmente llamado Partido Nacional Liberal, pero es conservador. Y sacó el 65% de los votos, como comentábamos, derrotando a Viorica Dancila, que es el ex primer ministro socialdemócrata, ¿verdad? Que tampoco es tan socialdemócrata. No, que logró solamente el 33% de los votos, ¿no? Y que está muy cuestionado, acusado de prácticas antidemocráticas y, ¿cómo se llama?, autocráticas y corruptas, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo ahí, sino Rumanía más a la derecha. Este Iohannis es un proeuropeísta convicto y confeso. Pero eso es una ventaja, ¿verdad? Claro, conveniente. Porque la otra corriente, la corriente de Orbe, la corriente de los Kapuński, de los de Polonia, algunos de Checoslovaquia, etcétera, que apuntan a otro lado, no son proeuropeos, son más bien disgregadores al final. Por eso te digo, para la Unión Europea es genial que esté en la presidencia No, por supuesto, pues es que este hombre tiene además la ventaja añadida de que él está conviviendo, el gobierno lo dirige Ludovic Orbán, que es de misma tendencia ideológica que él, pues, de ese liberalismo conservador al fin y al cabo, ¿no? Y entonces tiene de aquí hasta el otoño del 2020, en que hay elecciones parlamentarias, tiene todo ese tiempo Iohannis para lograr implementar una política anticorrupción y acelerar la velocidad para integrar a Rumanía en Europa, ¿entiendes? Básicamente. Ahí es al revés que pasa con el grupo en Rumanía, que a lo que ocurre con el grupo de Visegrado, ¿no? Donde están los polacos, donde está el Víctor Orbán, Kaczynski, ¿ya? Y el archienemigo que tiene en Rumanía, Iohannis, Liviu Dragnea, que es el padrino del PAS rumano, está guardadito, está en prisión, condenado a 3 años y medio por varios delitos de corrupción, ¿no? De manera que por ahí lo tiene neutralizado. El partido es el PAS de Dragnea, había tratado de rebajarle la dureza de las condiciones de prisión, ¿no? Pero no le salió bien la jugada, ¿no?
El único consuelo de Dancila, que es el gran derrotado, el socialdemócrata, es que logró recuperar en estas elecciones los votos que perdió en la parlamentaria de mayo pasado, del Parlamento Europeo de mayo pasado, cuando el Partido Socialdemócrata no tuvo el peor resultado de su historia. Solo logró el 22.5%. Ahora, pero hay un relajo de izquierda y derecha. Se identifican de izquierda gente muy conservadora, se identifica de derecha gente muy liberal, y un relajo que en Italia está... Bueno, lo de Italia es sangrante. La coalición de gobierno contra natura del Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático está lista y servida al paso que va, porque ahorita hacen unas elecciones muy cuestionables en una famosa plataforma Rusón, para ver qué hacen. Y ahí le dijeron claramente a Di Maio, que es el líder del Movimiento 5 Estrellas, este muchacho que además es el ministro de Relaciones Exteriores de Italia ahorita, le dijeron que, imagínense que hay 117.000 afiliados en el Movimiento 5 Estrellas a nivel de toda Italia, y en esa disque democracia interna a través de primaria, las plataformas solo votaron 27.000 de los 117.000, ¿no? Es decir, menos de la quinta parte. Más del 70% de los votantes rechazaron ¿qué es lo que estaban votando? La propuesta de la dirigencia encabezada por Di Maio de hacer una pausa electoral y no presentarse a las elecciones de enero próximo en Emilia-Romagna, pues tienen miedo de sufrir la derrota que se llevaron en la Toscana. Pero le dijeron que no. Y entonces todo apunta a que el Movimiento 5 Estrellas está en vía de extinción y que la coalición de gobierno presidida por Giuseppe Conte ya apenas no ha llegado siquiera a los 3 meses y está paralizada, ¿no? Entonces se considera la lista políticos italianos que la legislatura de esa coalición gubernamental está llegando ya a su fin, ¿no? A punto de cerrar. Entonces, la puntilla, el último acto, son esas elecciones que se realizan el próximo 26 de enero en la Emilia-Romagna. Para nadie es un secreto que la Emilia-Romagna es una región italiana donde tradicionalmente ha ganado la izquierda, ¿no? ¿Cuál sería, además de que es un feudo de la izquierda, que la Liga Norte del orate de Matteo Salvini gane esas elecciones? Si Matteo Salvini gana en enero en la Emilia-Romagna, ya el requiem de la coalición Partido Democrático Movimiento 5 Estrellas está garantizado. Así es. Pero digo, en todo este tiempo, en estos últimos años, has visto ascender movimientos políticos de la nada, y en poco tiempo ya lo estás viendo descender. Mirá Ciudadanos en España. Sí. Sí. Por el contrario, está surgiendo Vox, que hasta el momento va fuerte y ascendiendo. Pero mirá el 5 Estrellas. Mirá General Jones, que ya tiene un año, ¿verdad? También ya cumplió sus 54 semanas el día de ayer, ¿verdad? Y de todo eso mirás, aparte, fenómenos interesantes como un contenido diferente a las propuestas fundacionales de los diferentes partidos. Mirás partidos socialdemócratas que son más liberales, mirás liberalismos que son más conservadores. Sí. O sea, es un melange, ¿verdad? Una mezcla toda rara. Y encima de eso, mirás en común un gran sentido de desconfianza hacia los partidos políticos. Sí, pero mientras tanto, la Comisión Europea, que tendría que comenzar a funcionar el próximo 2 de diciembre, no consigue llenar 2 vacantes de comisarios. Pero es que eso tiene que ver con esto que está diciendo Cairo ahorita, esa desconfianza en general. Bueno, es que empezando por los británicos. Les dijeron, miren, tienen que nombrar un comisario, y ni siquiera han respondido a las 2 excitativas que le ha hecho
la Comisión Europea. De propósito, ¿cuándo son las elecciones? Del 12 de diciembre. 12 de diciembre, sí. Y ahí anda ofreciendo no sé cuántos miles de millones en inversiones Boris Johnson, el otro gran émulo. ¿Y el Jeremías Corbyn que dice que va a estar neutral? Corbyn dice que lo van a nacionalizar todo. Pero va a estar neutral. La banda ancha. Pero además Corbyn está hablando de regresar, echar pie atrás en el Brexit. Por eso, habla de un segundo referéndum. Sí. En ese sentido, ¿no? Pero bueno, los sondeos para Corbyn no son nada halagüeños, sino todo lo contrario, en el caso particular de él. Pero el problema es una Comisión Europea que tiene que comenzar a funcionar el 2 de diciembre sí o sí, aún con las dos vacantes. Entonces no hay precedente de una comisión. Pero no era ahorita en noviembre que debió haber. No, tendría que haber sido en noviembre, pero con el retraso británico sobre todo, que le dijeron, ok, te damos la prórroga hasta el 31 de enero, pero tenés que nombrar un comisario, aunque sea por 15 días, pero sí. Sí. Entonces se está esgrimiendo la posibilidad de llevar al Reino Unido a los tribunales por eso, pero no sé hasta qué punto tenga sentido. Sí, relajo. Bueno, así están las cosas. No, están peores. Netanyahu en graves problemas en Israel. Ya está oficialmente. Los españoles que tampoco le están sacando mucha cabeza. Oficialmente ya acusado por corrupción, tiene 3 causas por corrupción. 3 causas Netanyahu. Por soborno. Sí, que evidentemente hecho y fraude. No va a formar gobierno. Claro. No va a formar gobierno. Bueno, así están las cosas. Gracias, Cairo, Humberto. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.